Buenos días. Vamos a empezar la jornada. Bueno, empiezo presentándome. Yo soy Miguel Sánchez, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Energía de aquí, de esta casa, de la Universidad de Hernández, de donde venimos organizando estas jornadas sobre movilidad y transporte desde hace años, anualmente. Y en esta ocasión pues hemos querido enfocarla hacia un tema que está muy en boga y que todo el mundo habla de él, que es la aplicación de los certificados de ahorro energético, de los CAEs, en este caso al sector del transporte, que es con el que más relación tenemos desde mi departamento. Bueno, como sabéis, este es un sistema que se creó hace un par de años como instrumento para fomentar la eficiencia energética aplicada a diferentes sectores y que está experimentando un crecimiento exponencial desde entonces, con lo cual pues yo creo que merece la pena reunir a un panel de expertos como el que tenemos hoy aquí, que nos va a permitir verlo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Empezaremos teniendo el punto de vista de la administración con un representante de IBACE, que es el gestor autonómico de la Generalitat Valenciana para la gestión de los CAEs, que nos va a dar una visión general del sistema, y después pues pasaremos a una mesa redonda donde tenemos representantes de los diferentes estamentos interesados en las diferentes fases del sistema CAES, ¿no? Desde los usuarios finales que generan los ahorros energéticos hasta la propia administración, que también se sentará después en la mesa, pasando por los sujetos obligados, que son las empresas energéticas que tienen que finalmente recibir esos certificados y poder usar, hasta los sujetos delegados que hacen de intermediarios en el sistema, o los verificadores que se encargan de fiscalizar que todo funciona bien, ¿no? Bien, espero que la jornada sea de utilidad y de interés para todos los asistentes, y quiero pues lo primero agradecer la asistencia, agradecer a Iberdrola, que es nuestro patrocinador anualmente de estas jornadas, y a todos los participantes en la jornada y en la mesa, que después se presentarán oportunamente. Y bien, ahora voy a dar la palabra al representante de Iberdrola, que es Enrique Planels. Él es delegado de, a ver si me sale, de grandes clientes y administraciones públicas para Valencia y Murcia, de Iberdrola. Es eso, ¿no? Más o menos. Vale, muy bien. Pues le dejo ya la palabra para que nos diga. Vale, muchas gracias, Miguel. Bueno, lo primero de todo, pues dar gracias a la universidad por acoger estas jornadas, ¿no? Que seguramente vamos a disfrutar de ellas. Yo, de modo de introducción, pues quería también hablar un poco del entorno de la energía, ¿no? Pues está muy de moda y estamos oyendo que descarbonizar la economía es un reto que tenemos por delante. Y desde luego desde Iberdrola lo encaramos, y creo que hay que hacerlo así, como es una oportunidad. O sea, es un mundo nuevo que se abre, es una oportunidad para generar riqueza y empleo, aparte de los temas medioambientales, ¿no? En el centro del debate ahora mismo está el suministro eléctrico. eh, pues al final estamos viendo que Europa lo que necesita es independencia en su suministro, y ese suministro, lo que estamos visualizando, y en España va adelantado, es de la mano de las renovables, pero con inversión potente en redes, ¿no? Estamos viendo que las renovables han corrido como liebres los últimos años. La demanda no acaba de despegar, es una tortuga, pero por en medio necesitamos también redes potentes para poder llevar toda esa energía al lado de la demanda, ¿no? Por tanto, y bueno, esto es la electrificación está aquí, va a llegar más tarde que pronto. Esto no lo digo yo, ni lo dice Iberdrola. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía dice que pasamos de una era de carbón, total de carbón, a una era centrada en el petróleo, y estamos avanzando a una era de electricidad. Probablemente porque está viendo la evolución de los consumos a nivel mundial, ¿no? Bueno, suelto este rollete porque yo creo que los CAEs, que es un poco en lo que nos centra hoy la movilidad, van a ser una herramienta muy potente en estos próximos años. Como has dicho tú, prácticamente hace un par de años, pero yo creo que en octubre del 24 empezó a despegar el mercado de CAEs. Si no estoy confundido, agosto de 2025 debe haber acumulado como 4,3 teravatios. Bueno, pues está despegando así. Desde el punto de vista nuestro, lo que ves claramente es que estamos pasando de un sistema poco ágil, ¿no? Antes mucho
todas las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética iban al cliente vía subvenciones, ¿no? Con la complicación que tenía esa tramitación, etcétera, ¿no? Bueno, pues es un sistema que va a permitir monetizar rápidamente los ahorros de los clientes y yo creo que los va a incentivar. Y ese incentivo, aunque la eficiencia es en todo tipo de energías, lo que también estamos viendo últimamente es que los procesos eléctricos son más eficientes. Hoy vamos a hablar de CAEs, pero vamos a hablar también de movilidad. Pues yo he venido en un coche eléctrico, lo he dejado cargando ahí. Hace un par de años era una vez rara, he visto que estaba lleno. Es decir, cada vez hay más vehículos eléctricos, ¿no? Y para que focalicemos el número, por ejemplo, todo el consumo terrestre para movilidad en España son 330 teras que vienen del petróleo. Si eso lo pasáramos a electricidad, necesitaría 2,8 veces menos, unos 130 teravatios, que no compraríamos de fuera, haríamos una eficiencia energética 3 veces y produciríamos en local, ¿no? Entonces, cuando hablan de la transición energética, el cambio de paradigma, etcétera, 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 al final se está hablando de eso, de que tenemos que convertir la demanda, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que los CAE se van a establecer como una herramienta potente porque España con Europa se ha comprometido con un objetivo muy potente del 21 al 2030. Hay que ahorrar 627 teravatios. Eso es el consumo de petróleo de un año de España. Entonces, ahora mismo mucho objetivo se está consiguiendo vía incentivos fiscales y por llegada de fondos europeos que están promocionando proyectos que están aportando eficiencia. Pero probablemente en los próximos años las ayudas europeas van a decaer, con lo cual se va a convertir en un arma quizás más potente todavía porque el mundo CAE es un mundo ágil que puede estimular la eficiencia rápidamente. Bueno, yo pues agradecer a los ponentes y a la mesa redonda de especialistas y Muy bien, pues muchas gracias, Enrique. Le vamos a dar paso ya al ponente. Él es Manuel Pardo, del área de eficiencia energética de IBACE, que es el gestor autonómico de la Comunidad Valenciana para el sistema CAES. Bien. Bien, bueno, buenos días. Como ha dicho, bueno, soy Manuel Pardo, soy técnico del Departamento de Eficiencia Energética del IBACE. El IBACE somos gestor autonómico del sistema CAES desde hace aproximadamente 3-4 meses. Entonces acabamos un poquito de aterrizar. Dar las gracias por la invitación a la jornada a la universidad. Esta jornada no solamente es buena a lo mejor para el público, sino que para nosotros, como he dicho, acabamos de llegar y nosotros esto nos enriquece mucho. Luego seguramente habrá un foro, habrán preguntas y eso también seguramente habrá preguntas que no sabremos responder. Igual son posibles preguntas que podamos hacer al Ministerio. Al final también estamos aprendiendo de todo este tipo de jornadas. Bien, yo la jornada, no sabía el público muy bien qué iba a haber en la jornada, así que voy a hablar una parte inicial para introducir un poquito lo que es el sistema CAES. Luego voy a hablar de los resultados del sistema en estos meses, años, tanto a nivel de España como a nivel de la Comunidad Valenciana. Y luego me voy a centrar, como está muy orientada al sector transporte, al final de mi ponencia me voy a centrar en el sector del transporte y en la movilidad. Bien, en cuanto a la introducción del sistema CAE, vamos a hablar rápidamente del antecedente normativo, de dónde vienen los CAEs, por qué han surgido los CAEs. Pues decir que hay una directiva del año 2012, que es una directiva de eficiencia energética, en la cual obliga a los Estados miembros a cumplir unos objetivos de ahorro energético acumulado, como ha comentado Enrique, de 2021 a 2030. Entonces, esa directiva decía que para cumplir esos ahorros, pues habría que poner en marcha una serie de medidas. Una de las medidas, por ejemplo, era el sistema de obligaciones de eficiencia energética. Otra medida era la posibilidad de crear un sistema de certificados de ahorro energético y también la creación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, donde veremos que los sujetos obligados, que son las empresas comercializadoras de electricidad, de gas, productos petrolíferos, gases licuados de petróleo, están obligados a hacer una aportación anual a ese Fondo Nacional para luego llevar a cabo medidas de eficiencia energética. Bien, entonces, posteriormente, en el año 2014, con la Ley 18/2014, se crea ese Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética.
Ese sistema es el que establece que los sujetos obligados, que como he dicho son los comercializadores de electricidad, de gas licuado de petróleo y productos petrolíferos, están obligados a aportar anualmente, en función de sus ventas, un dinero a ese fondo nacional, ¿vale? Y esa ley también habilitaba la creación del sistema de acreditación de ahorro de energía final mediante emisión de certificados de ahorro energético. Bien, luego apareció el Decreto Ley 23/2020 que extendía ese Sistema Nacional de Obligaciones hasta el 31 de diciembre del 2030 y ya en el 2023 se publicó el Real Decreto 36/2023, que es el que establece el sistema de certificados de ahorro energético. Bien, antiguamente, en la parte de arriba podemos ver cómo se gestionaba antiguamente las ayudas y ese fondo nacional para certificar ahorros energéticos a Europa. Entonces, los sujetos obligados, para cumplir con sus obligaciones de ahorro, lo que hacían era aportar dinero a ese fondo nacional. Con ese fondo nacional, que lo gestionaba el IDAE, a través del Ministerio, sacaban líneas de ayuda. Estas líneas de ayuda eran para llevar a cabo actuaciones de ahorro energético y luego esas actuaciones de ahorro energético las certificaban a Europa para justificar esos ahorros a 2030. Ahora este sistema se ha agilizado mucho con la aprobación del Real Decreto de certificados de ahorro energético y en la parte de abajo podemos ver que lo que se hace es que el sujeto obligado lo que hace es buscar actuaciones de ahorro, comprar esos ahorros con un convenio CAE y esos CAEs al final son ahorros de energía que directamente les vale a los sujetos obligados para cumplir sus obligaciones y directamente vale para justificar esos ahorros ante Europa, ¿vale? Luego, el CAE, que es el certificado de ahorro energético, la definición que pone en el Real Decreto es el documento electrónico que establece el reconocimiento fehaciente del ahorro anual de consumo de energía final derivado de una actuación de eficiencia energética. Básicamente, y hablando así de una forma más coloquial, un CAE al final es el ahorro que se consigue con una medida de ahorro y equivale a 1 kilovatio hora. O sea, si yo hago un proyecto y vendo mis CAEs, si ahorro 500.000 kilovatios hora, tengo 500.000 CAEs, ¿vale? Porque un CAE es 1 kilovatio hora. Bien, entonces los objetivos de este sistema, como hemos dicho, es alcanzar el objetivo de ahorros a 2030, que nos marca Europa, y es un efecto tractor y multiplicador de un mercado de eficiencia energética que necesita crecer. Ahora estamos viendo que esto empezó en 2023, luego veremos la evolución. Prácticamente no había solicitudes. A partir de finales del año pasado incrementó muchísimo y este año ya ha sido pues cuando ha despegado completamente. Vale. Bien, ¿cuáles son las ventajas de este sistema? Pues es un sistema que es voluntario y alternativo para los sujetos obligados. Es decir, antiguamente los sujetos obligados estaban obligados a aportar al Fondo Nacional al precio que se fijaba un dinero y ahora a través de los certificados de ahorro energético pueden ir a buscar proyectos de eficiencia y de ahorro y cumplir sus obligaciones con el ahorro que han comprado. Entonces está flexibilizando, no es obligatorio, pero sí que da una flexibilidad a esos sujetos. Luego se pueden contabilizar ahorros que no podíamos contabilizar anteriormente. O sea, durante estos años se han llevado a cabo medidas de eficiencia en las empresas, por ejemplo. Esos ahorros, si no había línea de subvenciones o similares que pudieran obtener un beneficio por los ahorros, esos ahorros no se han justificado a Europa, ni al Ministerio, ni a Europa. Entonces es una manera de poder llegar a los objetivos que nos marca Europa porque esos ahorros que no se han certificado ahora se pueden certificar. Luego veremos que el sistema CAE te permite presentar ahorros hasta 3 años atrás. Es decir, proyectos que se ejecutaban en 2023, que es cuando se publicó el Real Decreto, se podrían presentar, ya están ejecutados hace 3 años y se podrían presentar hasta el año que viene. O sea, 2023 se puede presentar hasta el 24, 25 y 26. Hasta el año 2026 se podrían presentar los proyectos. Eso también hace que los beneficiarios, los que son propietarios de las empresas, pues puedan obtener un beneficio de algo que hicieron hace unos años. O sea, si llevaron a cabo las empresas proyectos de ahorro y eficiencia que no pudieron presentar las subvenciones, la línea de subvenciones, pues ahora a través de los CAEs pueden presentar los proyectos y pueden obtener una rentabilidad de ese proyecto. Y otros beneficios es que se está generando pues un empleo cualificado unido a todo el sistema CAEs. Pues tiene un procedimiento donde intervienen muchos agentes, por ejemplo, verificadores, ingenierías, instaladoras, y todo eso está haciendo que se necesite de un personal cada vez más cualificado. Y luego los CAEs son compatibles con las ayudas, siempre que las ayudas
antes hemos dicho que antiguamente estaban obligados a aportar el 100% los sujetos obligados al Fondo Nacional y luego ese Fondo Nacional se utilizaba para llevar a cabo medidas de, bueno, subvenciones, básicamente. Entonces, los CAEs son compatibles con ayudas siempre que no vengan de ese Fondo Nacional. Si yo recibo una ayuda y viene del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, ahora no podría presentarlo a un CAE. Si esa ayuda es una ayuda que viene de cualquier otro fondo que no sea nacional, podría compatibilizar el CAE con la ayuda. Por otro lado, los CAEs lo que miden es el ahorro y después se firma un convenio, como veremos, donde se establece un precio y se paga una cantidad. En los CAEs veremos también que se piden las facturas para ver lo que se ha hecho y cuándo se ha hecho. Pero lo que haya costado realmente no se tiene en cuenta. O sea, si yo he hecho un proyecto y me ha costado 10.000 euros, en las subvenciones sí que se tiene en cuenta porque se da un porcentaje en función de lo que te ha costado, pero en los CAEs realmente lo que se te paga es el ahorro. Entonces, en los CAEs podríamos tener, os han dado casos, que con los CAEs se obtiene mayor importe que lo que me ha costado ejecutar mi proyecto. Eso con ayudas no puede pasar. Y lo decía porque es compatible con las ayudas, pero si pidiera CAE y ayudas, como las ayudas están sujetas a la Ley General de Subvenciones, ahí en la Ley General de Subvenciones se dice que la ayuda que yo reciba para un proyecto, más otros fondos que vengan de cualquier otro lado, no puede superar el 100%. Es decir, si yo tengo una ayuda del 50%, no me pueden dar un CAE del 60%. O sea, cuando es CAE con ayuda, máximo son el 100%. ¿Vale? Pero cuando es CAE solo, en principio, no se tiene en cuenta y podría ser incluso más. Bien, aquí lo que os decía, anualmente se publica un precio que es el que tienen que pagar, digamos, los sujetos obligados para cumplir sus obligaciones de ahorro al Fondo Nacional y cada año se establece un precio por megavatio. O sea, ha ido variando, de 2023 eran 165 euros el megavatio, 2024 182 y 2025 ahora estamos en 189. Esto lo muestro porque esto es, si un sujeto obligado no quisiera hacer ningún CAE, pues directamente con sus obligaciones pagaría los megas a ese precio, a 189, y cumpliría. Pero si quiere hacerlo a través de CAEs, pues lógicamente el precio que se va a ofertar ese CAE va a ser inferior, porque si no, los sujetos obligados no entrarían en este, porque aquí tienen que poner recursos, tienen que gastarse igual en verificaciones, en personal. Entonces el precio de 189 digamos que es el tope y a partir de ahí hacia la baja es cuando ofrecen los precios en esos convenios CAEs. Es la autoridad supervisora y reguladora del sistema, es el que gestiona el sistema CAE, que es el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Luego están los gestores autonómicos, en cada comunidad autónoma hay un gestor autonómico. En la Comunidad Valenciana está el IBACE desde junio y son los que reciben la documentación. Digamos que es el primer filtro que recibe el Coordinador Nacional, porque recibimos la documentación, la verificamos, si falta algún documento se requiere. Cuando el expediente está completo se emite el informe favorable o desfavorable que se envía al Ministerio para que emita resolución. Luego está el verificador, que es una entidad acreditada por ENAC, que es el que verifica los ahorros. Cuando ya está montado todo el documento, todo el expediente, el verificador tiene que verificar que realmente se aplica o si es una ficha se aplica correctamente, que los documentos que aporta son conformes y están todos como toca. Debería verificar la parte de ahorro, que es una parte importante, sea ficha estándar o sea singular. Yo sé que al final te verifica que el expediente está bien para que lo revise el gestor autonómico y el coordinador nacional. Luego están los sujetos obligados, que son los que tienen las obligaciones de aportar y de cumplir esos ahorros que tienen anuales, que son las empresas de gas, electricidad, productos petrolíferos y GLP. Luego están sujetos delegados, que pueden actuar en nombre de un sujeto obligado. Pueden hacer también contratos CAE, convenios CAE, para la compra de esos ahorros, firmando previamente un contrato de delegación con los sujetos obligados, al cual representan, digamos. Y luego finalmente están los usuarios finales, que son los propietarios de las instalaciones y son los que en sus instalaciones se realiza la actuación de eficiencia energética o ahorro energético y son los que al final se benefician de ese importe que se paga por los CAEs. Bien, aquí como decía, gestor autonómico desde el día 11 de junio es el IBACE. Bien, aquí en esta transparencia se muestra lo que es el paso para solicitar un CAE. En la parte de arriba están los pasos, en la parte izquierda están los sujetos involucrados.
Entonces, lo primero que hay que hacer es, hay una labor comercial por parte de sujetos obligados, sujetos delegados, buscando proyectos o instalaciones que puedan ahorrar energía para hacer convenios CAES. Y también en ocasiones pues hay propietarios que hacen actuaciones y al final tienen que buscar un sujeto delegado o un sujeto obligado o un intermediario para poder monetizar esos ahorros, ¿vale? Entonces, lo primero sería ver ese proyecto que puede estar ejecutado o no. Entonces, se ve ese proyecto, se ejecuta, se firma ese convenio CAE. Ese convenio CAE establece pues las diferentes particularidades entre sujeto obligado y propietario de la instalación, de cuántos ahorros se van a obtener, del precio que se va a pagar por esos CAEs, de cómo se va a liquidar esos CAEs, etcétera. Y luego ya se monta el expediente CAE, digamos. Entonces, el expediente CAE, en función del tipo de actuación, pues hay unas actuaciones que son proyectos con fichas estándar y otros que son singulares. En función del tipo de proyecto lleva una serie de documentación. Si son fichas, pues lleva la ficha, lleva una serie de documentos que se establecen en la propia ficha, como las facturas, certificados de rendimientos, etcétera. Y toda esa documentación, cuando ya se tiene, se pasa a un verificador. ¿Vale? Ya tenemos esa documentación, la pasamos a un verificador. Actualmente, al principio había muy poquitos, había 4 o 5, el primer y segundo año. Ahora creo que ya hay 10, 12. Hace poco hay uno nuevo de la Comunidad Valenciana y creo que aquí hay uno que está a punto también de ser también verificador, de estar acreditado por ENAC. Vale, entonces pasa documentación por esos verificadores y ya cuando ya está pasada la verificación se solicita el CAE. Aquí, en principio, cuando se publicó el Real Decreto, se dijo que se iba a montar una plataforma tecnológica y tal, pero al final no se ha podido desarrollar esa plataforma por parte del Ministerio y se está trabajando con la sede electrónica del Ministerio. O sea, directamente a través de la sede electrónica del Ministerio hay un apartado de solicitudes de CAEs y se solicita el CAE. Entonces se solicita el CAE, dependiendo del tipo de actuación, luego ya pasa al gestor autonómico y el gestor autonómico, si es una actuación estándar, tenemos 15 días hábiles para emitir informe y si es una singular tenemos 30 días para emitir informe. Como veis, los tiempos son, para ser la administración, son bastante rápidos, la administración. Y si conocéis las subvenciones, no tiene nada que ver. La subvención, desde que se solicita la subvención hasta que se concede, luego tienen que justificar, luego hay que ir a verificarla, luego hay que pagarla, puede ser un proceso de 1 año y medio, 2 años. Los CAEs estamos hablando que una vez se tiene la documentación, se envía al gestor autonómico y tiene 15 días si es una estándar o 30 días si es una singular. Y luego cuando verificamos la documentación y vemos que está correcta y se emite informe favorable, luego se envía a coordinador nacional al Ministerio y el Ministerio tiene 5 días para emitir resolución y para inscribir los CAEs en el sistema de CAEs. Bien, una vez ya pasa al coordinador y se registra, luego una vez está registrado, los CAEs hay un mercado ahí de compraventa de CAEs. Entre los sujetos obligados y delegados pueden comprar y vender CAEs. Y luego finalmente ya, cuando se quiere ya aportar y cumplir esos objetivos de ahorro que tienen los sujetos obligados, se liquidan. Luego decir también la última etapa de inspección y control. Todavía no se ha empezado, pero según el Ministerio está prácticamente ya a punto de comenzar la última fase, que sería inspección, control y régimen sancionador. ¿Vale? Ya llevamos 2 años, 23, 24, 2 años y pico con el sistema, ya se va a comenzar a empezar con el tema de la inspección. Y como decía, hay actuaciones estandarizadas y singulares. Luego veremos esto más orientado al sector transporte. Bien. Decir que en la página web del Ministerio, en la página de Sistema de Ahorros Energéticos, de Certificado de Ahorros Energéticos, hay un enlace a una aplicación que han hecho, que es un Power BI, en la cual se puede ver la evolución de los CAEs, pues eso, por actuación, por sector, por comunidad autónoma, tanto actuaciones como solicitudes, como ahorros energéticos. Esta es de hace 3 días, creo. Aquí podemos ver la evolución que ha habido. Pues 2023 prácticamente no había ahorro, no había solicitudes. 2024 hubo un aumento muy importante en los meses de octubre y noviembre. Todos los años, los últimos meses, por ejemplo ahora, se nota que hay un aumento muy importante de emisión de CAEs. Porque cuando tienen que cumplir a 31 de diciembre, cuando es la fecha límite en la que se pueden presentar o validar esos CAEs. Entonces, los meses de octubre y noviembre es cuando más se presentan. Ahora, por ejemplo, la gráfica llega hasta septiembre
cuando pongamos el mes de noviembre, seguramente sea muy superior a este mes. Bien, en la página aquí también se establece un rango de precios. El precio es muy variado, como veis ahí en el medio en el recuadro. El Ministerio ha dicho que la media está entre 115 y 140 euros el megavatio. En los convenios, lo que se paga por los ahorros a los propietarios está en ese rango de precio. Aquí también varía mucho el tipo de sector, el tipo de actuación, los costes asociados a presentar ese CAE. Claro, no es lo mismo presentar una actuación estándar sencilla que presentar una actuación o una solicitud con muchas actuaciones estándar. Por ejemplo, veremos que en el tema de vehículos, por ejemplo, si sustituimos vehículos de combustión por vehículos eléctricos, hay una ficha, pero en el Real Decreto se obliga a que para hacer una solicitud el ahorro mínimo tiene que ser 30 megavatios. Entonces, con un coche puede ahorrar a lo mejor 7.000 kilovatios hora año, entonces no llegaríamos a esos 30.000. Entonces, el sistema te permite acumular fichas y que presenten, siempre que la ficha sea del mismo año, siempre que la actuación sea del mismo año, puedes presentar varias fichas para llegar a esos 30 megavatios. Entonces, claro, no es lo mismo verificar a lo mejor un proyecto sencillo estándar con una actuación que te llegue un expediente con 100 coches, los cuales tienen toda la documentación de los 100, todos los convenios firmados con las 100 personas, los informes de verificación de las 100 personas, los datos del vehículo antiguo a chatarrar o a dar de baja de los 100, de las 100 solicitudes. Claro, al final eso lleva un coste documental mayor, eso lleva un coste de verificación mayor y al final el precio que pueden pagar a lo mejor por ese tipo de actuación no es el mismo que por la otra. Entonces, por eso hay actuaciones y sectores donde se pagan peor que otros. ¿Vale? Bien, aquí se muestra también. Arriba a la derecha tenemos 3 pestañas, una de resumen, que es la anterior, una de solicitudes y otra de actuaciones. En cuanto a solicitudes, podemos ver que donde más se solicita es el sector industrial, lógicamente. Y luego muy de cerca está el sector residencial. Que el sector residencial, la Comunidad Valenciana, no es que tengamos muchas solicitudes por las características a lo mejor climatológicas de la comunidad, pero zonas a lo mejor más frías y más frías en invierno sobre todo, tipo Castilla-La Mancha, Castilla y León, por ejemplo, creo que es el que más actuaciones ha presentado de CAES, porque la mayoría son de sector residencial. Claro, al final han hecho muchos expedientes con muchas actuaciones de particulares, con mejora de envolvente o de sistemas de clima, de calefacción, etcétera. Bien, en cuanto a distribución de ahorros, sujetos obligados, vemos, y sujetos delegados, más o menos presentan lo mismo. Y en cuanto a solicitudes favorables y desfavorables, podemos ver que de 1.937 resoluciones emitidas, aproximadamente el 10% son desfavorables. A ver, el éxito, un 10% es bastante. Viniendo de un verificador y todo, cuando todo debería estar verificado conforme a unas fichas y conforme a unos protocolos, igual las desfavorables deberían ser a lo mejor algo menores que ese 10%. Pero bueno, estamos ahí en el 10%. Bien, en cuanto a actuaciones, si vemos en las barras verdes, vemos que las actuaciones estandarizadas que más han solicitado en España son las de residencial. O sea, en cuanto a solicitudes, veíamos que era industria el que más, pero en cuanto a actuaciones, como se pueden agrupar, pues las del sector residencial son las que más se han presentado. Y luego en la barra circular, en ese diagrama, podemos ver que el ahorro que supone actuaciones singulares es un 60% frente a un 40% de actuaciones estandarizadas. Decir que las actuaciones estandarizadas son mucho, o sea, en cuanto a números, son mucho mayor. Abajo podemos ver que se han solicitado 1.796 resoluciones emitidas de actuaciones estandarizadas frente a 141 resoluciones emitidas de singulares. Pero, sin embargo, el ahorro de las singulares, con mucha menor proporción de expedientes, es el 60% frente al 40% de las estandarizadas. Y esto es lógico porque bueno, hay mucho proyecto industrial que ahorra mucha energía, que no se puede presentar en una ficha y al final se presenta como proyectos singulares. ¿Vale? Por aquí estamos hablando, este sistema acá lo bueno que tiene es que llega a todo el mundo. Desde que se compra un coche eléctrico o cambia el envolvente de su casa, hasta el que hace un proyecto en una empresa que le cuesta 50 millones de euros. ¿Vale? Al final,
en este sistema puede entrar todo tipo de beneficiarios, se puede beneficiar todo tipo de beneficiario. ¿Vale? Y ya centrándonos, por ejemplo, en el sector transporte, luego veremos las fichas que hay en el sector transporte, vemos que la actuación que más se ha solicitado, hay 2 actuaciones prácticamente que son las que más se han solicitado y luego hay 3 que prácticamente no se han solicitado. Las 2 que se han solicitado es la TRA 020, que es la de gestión de flotas de transporte por carretera, básicamente empresas de transporte de camiones, donde vender un sistema que le gestiona esa flota, le gestiona los consumos, son operables directamente con el conductor, que puede modificar su hábito de conducción y eso supone unos ahorros, etcétera, etcétera. Y luego la segunda es la TRA 050, que es la de sustitución de vehículos de combustión por vehículos eléctricos. ¿Vale? Esas 2 son las más solicitadas. Luego hay otra de cambio de neumáticos y 2 de sistemas de coche compartido de carpooling, que aquí en la Comunidad Valenciana veremos luego no hemos tenido ninguno. Bien. Y luego, ¿cómo ha evolucionado la Comunidad Valenciana? Pues sigue una evolución similar a la de España. Se incrementa sobre todo el mayor incremento hacia final de año y vemos que cada año pues o cada mes hay un mayor número de solicitudes. También en cuanto a actuaciones hay más estandarizadas y menos singulares, pero el ahorro que supone las estandarizadas son menor que lo que suponen las singulares. En cuanto a favorables y desfavorables, estamos en un margen similar, algo menor a la media de España. Favorable alrededor del 92%, desfavorable alrededor del 8%. Bien, en cuanto a actuaciones por provincia, en este año solo hemos hecho el año 2025 porque hemos aterrizado este año también con el sistema y hemos podido analizarlo de este año, no hemos analizado años anteriores. En el año 2025 el reparto por provincias sería el que se muestra aquí. En Alicante este año hay 19 solicitudes, en Castellón 22 y en Valencia 36. Y en cuanto a ahorros, pues el mayor ahorro se está produciendo en Castellón. En Castellón hay un sector muy fuerte, azulejero, y ese sector, pues bueno, la mayoría de proyectos singulares son de esa zona, tienen ahorros muy importantes porque tienen consumos muy importantes, y pese a que no son el que más solicitudes tiene, el ahorro es el mayor que hay. ¿Vale? Entonces, por comarcas, pues bueno, la parte de Villarreal, Castellón, Alcora, esa parte que es muy cerámica, Honda, donde más se ha concentrado los proyectos. En Valencia está más distribuido, pero en la comarca de la Ribera Alta es donde más CAE se han presentado. Y en la parte de Alicante, la comarca del Alicantí. En cuanto a actuaciones presentadas en la Comunidad Valenciana, la que más se ha presentado es la de variadores de frecuencia. Decir que las fichas están en continua evolución. Ya ha habido, creo que, 3 publicaciones de Real Decreto modificando fichas. Había unas fichas estandarizadas iniciales y luego, en función ya de cómo va evolucionando el mercado, los inconvenientes o ventajas otras que se están viendo, pues se modifican esas fichas. La ficha de variedad de frecuencia sí que tenía algunos aspectos que salían ahorros muy importantes y sí que se nota que cuando hay una ficha que tiene ahorros muy importantes, todos se lanzan a hacer ese tipo de ficha. Son fichas sencillas, tienen una ventaja ahí y al final, tanto en la comunidad como en España, esa ficha de variadores es de las que más se han solicitado como ficha estándar. Luego, en segundo lugar están proyectos singulares. Hay 21 proyectos que son bastantes para estar en segundo lugar. Proyectos singulares que no van a fichas. Y luego la tercera son sistemas, justamente transporte. Los sistemas de gestión de flotas de transporte. Toda la zona de la Comunidad Valenciana, la zona de Murcia, pues es una zona que hay bastantes empresas de transporte de mercancías. Y sí que se nota que, pues bueno, muchos han apostado por presentar proyectos de certificados de ahorro energético. Por sectores, el 70% ha sido industrial, el 13% del sector transporte, que ha sido el segundo, terciario el 12% y residencial el 5%. Y abajo se ha mostrado la actuación de España para ver que hay gran diferencia. En España, en general, ha habido mucho residencial. En nuestra comunidad hay más industrial y transporte. Bien, en cuanto al sector transporte, actualmente hay 5 fichas estandarizadas. Es decir, cuando un proyecto se ajuste a una ficha, es más sencillo hacerlo a través de una ficha, donde ya tenemos la fórmula que hay que aplicar, los valores que hay que introducir, y es mucho más sencillo que hacer un proyecto singular. Cuando la ficha no acopla, lógicamente habrá que buscar un proyecto singular.
Entonces, las fichas, la primera ficha es sustitución en vehículos a motor de neumáticos por otros de mayor eficiencia energética. Esto básicamente se da en empresas de transporte de mercancías o pasajeros y consiste en sustituir los neumáticos por unos que sean de alta eficiencia energética. Realmente de esta actuación, como vemos abajo, en la Comunidad Valenciana no se ha presentado ningún proyecto. Entiendo que no se ha presentado porque los ahorros serán bajos por camión o por vehículo. Entonces, presentar un proyecto para llegar a los 30 megas, entiendo que la gestión documental será importante. ¿Vale? No hemos tenido ninguno y yo entiendo, viendo tantas empresas de transporte que tenemos, pues entiendo que no compensa. Luego, la segunda es la 20, que es el sistema de telemetría y geoposicionamiento en flotas de transporte, que esta sí que ha tenido gran éxito en la comunidad. La 30 y la 40 son de vehículos compartidos. La diferencia básicamente es que la 30 es para trayectos de largo recorrido. Por ejemplo, cuando hay una plataforma de gestión de ese carpooling, por ejemplo, de ese sistema de compartir vehículo. Hay una plataforma y la gente se apunta a esa plataforma y hace viajes compartidos entre provincias de largo recorrido. Por ejemplo, para ir a Madrid o para ir a Barcelona o para ir a Alicante, para ir a Murcia. Serían viajes entre diferentes comunidades autónomas. Y luego la 40 está más orientada a la movilidad de una ciudad y de su área metropolitana. Por ejemplo, tengo un centro de actividad o una universidad y tengo una plataforma para compartir el vehículo. Si esa plataforma cumple con los protocolos que se dice en la ficha, podríamos presentar el proyecto a certificados de ahorro energético. ¿Vale? De esas dos no hemos tenido tampoco ninguna solicitud. Y luego está la 50, que sería la sustitución de vehículos de combustión por vehículo eléctrico puro, que de esas hemos tenido una. Bien, aquí voy a mostrar el ejemplo de una ficha estandarizada, la más utilizada, la TRA 20. Todas las fichas al final tienen los mismos apartados, digamos, y bueno, y al final cambian, pues eso, ámbito de aplicación, requisitos, fórmulas, valores, etcétera. Pero el formato es el mismo en todas las fichas. Entonces, todas tienen un ámbito de aplicación donde se dice a qué aplica esa ficha. Es importante, a lo mejor aquí es más sencillo porque aquí es muy amplio el ámbito de aplicación porque es para cualquier vehículo de categoría M1, M2, M3, N1, N2, N3, etcétera. Pero hay otras, por ejemplo, en el sector industrial, que el ámbito de aplicación es mucho más restringido. Y a lo mejor hay una, no sé, variadores de frecuencia y te dice, pues variadores de frecuencia pueden entrar cuando tenemos un equipo, un motor y se le añade un variador de frecuencia. Y yo a lo mejor ahora quiero presentar un proyecto que es sustituir un compresor antiguo con un compresor con variador de frecuencia, pues igual el ámbito de aplicación no es el mismo. Entonces hay que ver si puedo aplicar o no puedo aplicar. Si puedo aplicar los criterios de ese ámbito de aplicación, lo presentaré como ficha. Si no puedo cumplir ese ámbito de aplicación, lo tendré que presentar, o sea, porque el proyecto puede ahorrar, lo puedo presentar, pero no por una ficha, tendría que presentarlo por una actuación singular. Bien, entonces, los apartados de las fichas es ámbito de aplicación, luego requisitos. Por ejemplo, en esta ficha, requisitos, pues te dice el sistema telemático tiene que estar conectado al vehículo, tiene que recoger datos para posterior presentación. El sistema debe ser inalterable, es decir, los datos de los vehículos se guardan en un sistema que no se pueden alterar ni modificar esos datos. Luego el sistema tiene que poder interactuar en tiempo real con el conductor. Es decir, conforme vas conduciendo, tiene que captar datos de consumos y revoluciones, etcétera, y mandar alertas al conductor para que modifique su hábito de conducción, para si está mucho tiempo parado con el ralentí, para apagar el motor, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ser un sistema que cumpla esos requisitos. Bien. Luego, el tercer apartado, hay una fórmula donde se establecen los parámetros y los parámetros de entrada. Al final, pues en esta ficha, el parámetro de entrada, que es el consumo previo a implantar el sistema del vehículo o de los vehículos, el consumo futuro después de implantar el sistema, se hace la diferencia y se multiplica por los kilómetros. Al final el cálculo es bastante sencillo. Lo importante es justificar que esos datos son reales. Claro, porque aquí, ¿cuántos kilómetros hace la flota? ¿Cuál es el consumo anterior a implantar el sistema? ¿Cuál es el consumo posterior a implantar el sistema? Claro, por eso se decía que estos sistemas tienen que tener una base de datos donde se guardan esos datos y tiene que ser que no se pueda modificar. Los datos tienen que ser inalterables. Entonces, en esta ficha, por ejemplo, al principio dio bastantes problemas. Ahora es la verdad que ya se presentan muchísimo mejor los expedientes y mucho mejor verificado por el verificador.
porque de hecho ya en los informes aparece como que el verificador se conecta en remoto, accede a la plataforma, mira el consumo anterior aleatoriamente de los vehículos que ellos que consideren, tanto el de antes a implantar el sistema como después de implantar el sistema. Y también puede ver los kilómetros que hace ese vehículo. Incluso en esta ficha, por ejemplo, se da el caso de que si hace transporte nacional y fuera de España, habría que descontar todos esos kilómetros que no se hacen en España, porque al final esto es un ahorro que tiene que ser para España y España tiene que justificar que ahorra esa cantidad de energía a Europa. Entonces, por ejemplo, los kilómetros que hagan fuera de España habría que descontarlos de esta ficha. Entonces, así que es verdad que los verificadores todo eso sí que lo están teniendo en cuenta, están accediendo, están verificando y la ficha viene mucho más limpia que antiguamente. Luego está el resultado, el apartado 4, resultado del cálculo que se haga en función de los parámetros. Y luego todas las fichas llevan una serie de documentación que hay que aportar anexa a esta ficha para justificar que esa actuación es la que corresponde a esa ficha. Por ejemplo, aquí la documentación sería: la ficha está cumplimentada, una declaración responsable de otras ayudas, facturas justificativas de la instalación de esos equipos, de ese sistema. Las facturas básicamente se piden para ver qué se ha ejecutado y cuándo se ha ejecutado. Recordemos que el decreto se publicó el 25 de enero del 23, entonces no puede entrar, como no se pueden justificar cosas del 23, se pueden justificar, se pueden presentar, pero no podría tener facturas ni ejecuciones anteriores a esa fecha. O sea, todo lo que se presente a CAES tiene que ser posterior al 26 de enero del 23. Aquí nos han pasado pues que ha habido muchos proyectos, bastantes, que han estado en el límite, tenían contratos del día igual 27, 28 de enero del 23, pues bueno. Entonces había que verificar que anteriormente a eso no había nada, anteriormente a la publicación del Real Decreto. Entonces por eso se piden las facturas justificativas. Luego un certificado de la solución que se ha instalado, justificando la inalterabilidad de los datos recogidos. Es decir, que los datos que se guardan no se puedan alterar. Y luego un informe con el listado de vehículos, descripción de tal, fecha de la instalación, datos de desempeño de antes-después, denominación del sistema, etcétera. Y luego estas fichas suelen venir con anexos y en los anexos a veces se marcan o valores por referencia para la fórmula o requisitos mínimos de los sistemas. Por ejemplo, este tiene un anexo 2 con los requisitos mínimos de los sistemas. Bien, en el sector transporte aquí os he puesto algunos proyectos que nos han llegado, algunas solicitudes de CAES que nos han llegado. Os he puesto 3, por ejemplo, de sistemas de telemetría y geoposicionamiento en flotas de transporte, donde se muestra la inversión, el ahorro que se ha conseguido, el precio que se ha pagado por el CAE y el importe que han recibido del CAE. En cuanto al precio, veis que justamente en este sector, en este tipo de actuaciones, el precio es súper variado. O sea, otras actuaciones, el sector industrial, por ejemplo, sí que está siempre en un rango de 120, 140, 150 euros el megavatio. Pero en transporte tenemos proyectos desde 60 euros el megavatio hasta 145 euros el megavatio. O sea, aquí los precios que se ofrecen sí que son variadísimos. Y como vemos, básicamente en los 3 proyectos, que al final son por flotas más grandes o más pequeñas, lo que han recibido de CAE aproximadamente es el 50% en estos proyectos. Os he mostrado aquí algunos representativos. Luego hay proyectos que han tenido prácticamente lo que es la inversión. O sea, hay proyectos que ahorran mucho, dependiendo la flota que tienen, las características de la flota, las rutas que hacen, pues al final puedes ahorrar más o menos con el sistema que pongas. Y podrías recibir prácticamente lo que es la inversión de ese sistema de gestión de flotas. Y luego abajo se muestra un ejemplo de sustitución de vehículo de combustión por vehículo eléctrico puro. Solo hay un proyecto que era para sustitución de 9 vehículos eléctricos turismos aquí en la Comunidad Valenciana. Se consiguieron unos ahorros de 65.000 kilovatios hora, se pagó a 124 euros el megavatio y recibieron CAES por 8.000 euros. A ver, esta actuación básicamente la presentan los sujetos obligados o delegados, pero es una acumulación de muchas solicitudes de varios propietarios, de varios particulares, y al final el precio que están recibiendo de media a lo mejor son 800-900 euros por vehículo, más o menos. ¿Vale? Y aquí lo que hemos dicho, como el ahorro mínimo que hay que conseguir son 30.000 kilovatios o 30 megavatios, al final tienen que acumular actuaciones para poder presentar esta ficha.
Bien, y ya para acabar, conclusiones generales del sistema. Pues como se ha dicho también, que lo ha dicho Enrique, es un instrumento que permite monetizar ahorros de manera muy ágil, muy rápida. No estamos hablando ya de subvenciones que son año y medio, sino que desde que se presenta la solicitud, el propietario en 2 meses puede cobrar ese importe que se establece en el convenio. Luego se crea un mercado de ahorros energéticos que incluye posibilidades de subasta, hay posibilidad de compra-venta de CAEs entre sujetos obligados y delegados. Lo que hemos dicho al principio, permite obtener ingresos por cosas que ya he hecho. O sea, yo igual he hecho un proyecto, ese proyecto en ese momento no había subvenciones, no había ninguna línea, pero ahora igual sí que puedo presentarlo, porque puedo presentar proyectos hasta 3 años, ejecutados hasta 3 años posteriores. Luego ayudan a las empresas sujetos obligados a cumplir sus obligaciones de ahorro y es una palanca de descarbonización de todos los sectores, en especial aquellos más complejos como el residencial. Es decir, esto llega al final a todos. O sea, desde el que tiene una casa y va a hacer un aislamiento, va a cambiar un equipo, hasta que se compra un vehículo eléctrico. Es un sistema que puede llegar desde el más pequeño hasta la industria más grande. Y luego, para que el sistema funcione, pues los agentes implicados, todos los agentes, tienen que poner de su parte. Y aquí os he mostrado de los diferentes agentes qué habría que hacer para mejorar el sistema y que el sistema siga funcionando y vaya mejorando. En cuanto a sujetos delegados obligados, porque la documentación que presente sea más precisa. O sea, la documentación sí que es verdad que viene verificada y la documentación en principio suele venir completa en referencia a la ficha, pero sí que es verdad que en ocasiones nos encontramos que, lo que he dicho, en la ficha hay un ámbito de aplicación. Ese ámbito de aplicación, pues a veces se hacen proyectos que no cumplen exactamente y se intentan justificar para intentar presentarlo y colarlo por la ficha y no hacer un proyecto singular. Entonces ahí, en cuanto a ámbito de aplicación y a requisitos, pues hay que ser bastante riguroso para ver, oye, ¿puede entrar? Sí. Si aquí dice que no puede entrar porque tiene que ser sustitución y el equipo es nuevo, pues el equipo, si es nuevo, no puede entrar. No lo presentéis porque no va a entrar. Entonces hay que tener en cuenta, para las fichas estandarizadas, que hay que cumplir muy bien ámbito de aplicación y requisitos. Luego, presentar registros, medición de datos, todo el tema de horas de funcionamiento, de eficiencia de equipos, de temperatura de superficies que aparecen en la mayoría de fichas del sector industria, sector edificios, pues ahí sí que es verdad que se pide muchas veces cómo hay que presentar esos datos. Por ejemplo, horas de funcionamiento. Hay muchas fichas donde dice las horas de funcionamiento tendría que presentarse con un registro horario. Igual la empresa no tiene registro horario y ya empiezan a decir que tienen un equipo que funciona a las mismas horas que este y ese equipo tiene unos partes. Claro, al final se intenta justificar una cosa que realmente no es lo que se pide en la ficha. Si se dice registro horario, pues registro horario. Que no lo puedo presentar con la ficha porque no cumplo ese registro horario o no cumplo qué sustitución, pues al final se puede presentar porque el proyecto puede ahorrar, pero al final se tiene que presentar como un proyecto singular. Al final la diferencia, un proyecto estándar, las ventajas es que ya está la ficha, metes unos parámetros y te sale, digamos, el ahorro. Un proyecto singular, pues tienes que hacer un protocolo de medida y verificación, tienes que utilizar el protocolo IP-MVP, después el verificador tiene que ir y verificar in situ que se ha hecho conforme a los datos y se ha hecho conforme a la normativa. Entonces lleva una serie de pasos y de trámites que son mayores en actuaciones singulares que en actuaciones estandarizadas. Pero que al final, si un proyecto no se puede presentar por estandarizada, siempre se puede presentar por singular. Luego también, por ejemplo, en cuanto a transporte, por ejemplo, esta actuación TR20 de Sistema de Gestión de Flotas, nos han llegado expedientes en los cuales, por ejemplo, aquí pedimos para ver los kilómetros que ha hecho anualmente cada camión, aquí pedimos los certificados de la Dirección General de Tráfico de las revisiones que han pasado de ITV, donde se muestran si son anuales, pues se muestra del año al año pasado, han hecho tantos kilómetros. Y al final se coge un año de kilómetros y esos kilómetros son los que se utilizan para calcular el ahorro en la ficha. Pues muchas veces hemos revisado esos certificados de la Dirección General de Tráfico y a veces la titularidad de los camiones no son de la empresa, son de otra empresa. O camiones que en ese año 2025, por ejemplo, se han dado de baja. Entonces están presentando camiones que están dados de baja y los cuales están presentando un ahorro que están generando en teoría. Claro, entonces al final eso sí que se está ya puliendo, porque al final a base de requerimientos todo esto se está puliendo y al final estamos aprendiendo todos, que nosotros somos los primeros.
Pero sí que es verdad que si el expediente viene ya más limpio, al final es más rápido para todos. Al final nosotros emitimos informe el mismo día. Pero claro, el expediente tiene que venir limpio. Porque si no, al final, si el expediente no viene limpio, hay que emitir requerimiento. El requerimiento son 10 días hábiles para poder abrirlo. Perdón, 10 días naturales para poder abrirlo y 10 días hábiles una vez se ha abierto para responder. Entonces al final te estás perdiendo a lo mejor 10, 15, 20 días. ¿Vale? Y luego también en las fichas lo que está ocurriendo es que hay fichas que están dando ahorros muy superiores a la realidad. Es que sabemos que son fichas estandarizadas y en parte los sujetos obligados y delegados pues tienen parte de razón porque dice yo aplico lo que dice la ficha. Lo que pasa es que la ficha muchas veces pues tienen parámetros de rendimientos, de horas, que tienes que hilar muy fino para que el ahorro salga bien. Pero nos estamos encontrando que aplicando fichas, pues ahorros salen muy superiores a la realidad. Entonces luego, por ejemplo, nosotros requerimos, porque decimos, no sé, nos han llegado expedientes que a lo mejor ahorraban 8 gigas, hemos requerido y hemos dicho, oye, justifícame que eso es razonable. Yo te lo acepto, pero justifícame que es razonable. Dime cuánto consume tu empresa, cuánto consume ese proceso. Y si yo veo que es razonable, yo veo bien lo que se aplica con la ficha. Pues hemos tenido expedientes que igual, no sé, ahorraban 8 gigas, le hemos pedido el consumo de la empresa y el consumo de la empresa son 6 gigas. De la empresa, ya no del proceso, de la empresa. Entonces, claro, al final los ahorros que tienen que calcular es a través de una ficha, pero tienen que ser acordes a la realidad. ¿Vale? Si yo estoy consumiendo, no sé, tengo un variador de velocidad, consumo 500.000 kilovatios hora al año, no puede ahorrar 800.000 kilovatios hora al año. Mete un variador de velocidad, pues a lo mejor podemos hablar de 50% como muchísimo, como muchísimo. Me has presentado, me has dicho el 50%, lo veo razonable, te lo cojo. Me dices que es el 120%, pues ahí ya no lo cogemos. Esto tiene que justificar muy bien. Entonces, eso por parte de la documentación que nos llega. Luego, por parte del verificador, pues ese análisis que estamos haciendo nosotros, pues igual deberían también hacer un análisis más técnico también ellos. Que me llega un proyecto y digo, ¿esto es posible? ¿No es posible? Los datos son reales. Los certificados de la DGT dice que están de baja los camiones. Claro, todo eso debería venir filtrado ya por el verificador. Muchas veces aquí hay verificadores de todo tipo, ¿eh? Hay verificadores que cuando coges el expediente dices, uy, me lo ha hecho este, y ya el subconsciente nuestro ya dice, uy, seguro que está bien. Hay otros que los ves y dices, uy, voy a mirarlo. Porque hay algunos que se basan directamente en verificar la documentación. Dice, está la documentación, está esto, esto lo he requerido porque no está firma electrónicamente, la firma está corrupta, no puedo. Y ya cuando empiezas a ver que solo ve documentación y que lo único a lo mejor que requiere son temas de firmas o temas formales, no entra en la parte técnica, en la parte de los ahorros, que es muy importante aquí. Al final aquí lo que se está pagando es el ahorro energético. No es como una ayuda que decimos, para obtener una ayuda tienes que cumplir tanto ahorro. ¿Tú lo cumples? Pues yo en función de lo que te ha costado te doy un porcentaje. Estoy subvencionando un porcentaje sobre lo que te ha costado. El ahorro puede ser, aunque me vaya un 10 o un 20% por arriba o por abajo, en principio da igual, porque la ayuda va a ser la misma. Sin embargo, aquí me voy un 10, un 20, un 30% por arriba o por abajo, pues igual son muchos euros que no estamos jugando. Entonces, al final, el ahorro es el dato más importante que tienen estas fichas, tanto singulares como estandarizadas. Y luego también por parte del gestor autonómico y del coordinador nacional, pues para que el sistema funcione bien y funcione mejor, pues tenemos también que ser rápido en las evaluaciones. Los plazos son cortos. Creo que el sistema, una de las cosas buenas que tiene, es que los plazos son cortos y la ayuda llega rápido. Y al contrario que las subvenciones, por ejemplo. Entonces, ahí por ejemplo, todos los gestores autonómicos, pues vamos un poco, sobre todo a final de año, bastante apurados con todos los expedientes que están entrando. Siempre hemos dicho al coordinador nacional o que aumenten plazos o que aporten más personal que nos puedan echar una mano. Pero al final, para que el sistema funcione, realmente los plazos entendemos que no se deberían ampliar y lo que se debería hacer es poner más recursos para que esto se resolviera en esos plazos o incluso en menos. Nosotros ahora, el problema que tenemos, bueno, somos desde junio, las personas que trabajamos en IBACE somos las mismas, aparte tenemos los CAEs, y llega un momento que con el día a día nos llega un expediente y lo vemos cuando quedan 2 días para que caduque. Llega una estándar, empezamos cuando, uy, mañana caduca, que pasado caduca, vamos a mirarlo.
Llega un singular, son 30 días. Pues cuando han pasado 25 días decimos, este singular no va a caducar, vamos a mirarlo. Claro, lo bueno sería pues tener personal para que llegue a un proyecto, poder mirarlo, si hay un problema, incluso poder llamar a la empresa y decir, oye, veo este problema, te lo voy a requerir o te lo voy a hacer desfavorable como está. Hablar con la empresa, requerir si hace falta desde un primer momento y tener margen para poder resolverlo como toca. Muchas veces nos llega que es el último día y claro, te ves con la espada ahí diciendo, ahora aquí, ¿qué hago yo? ¿Lo requiero, lo apruebo o es desfavorable? Porque encima los certificados de ahorro energético, si no emitimos informe a los 15 días, el silencio es positivo. O sea, presentas un proyecto que no tiene sentido, como tarde más de 15 días en resolver, el proyecto es positivo y los ahorros se inscriben en el sistema. Luego sí que es verdad que viene el coordinador nacional y tiene 5 días. En esos 5 días el coordinador puede requerir y puede resolverlo. Pero si hay silencio por parte de nosotros, del gestor autonómico, y luego por una de aquellas hay silencio por parte del coordinador nacional, el CAE es positivo. El silencio es positivo y el CAE se inscribe. Entonces, por eso, para que el sistema funcione, por parte de todos los agentes, de sujeto delegado, obligado, de verificador y de gestor autonómico y coordinador, pues se tiene que mejorar en sus labores para que esto vaya a buen puerto. Y por mi parte creo que ya nada más. No sé si ha sido mucho o poco, pero bueno, una visión general, muchos lo conocerían, pero bueno. Creo que ahora vamos a hacer una mesa redonda, ¿no? Y las preguntas, si queréis, las hacemos luego o Sí, como queráis, ¿eh? yo creo que sí, como en la mesa redonda se va a seguir hablando del tema, luego abrimos la posibilidad de preguntas del público después de la mesa. Perfecto, pues nada, muchas gracias. Y Gracias. ahora- Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Entonces, invito a los participantes en la mesa, bueno, a ti mismo que te quedes ya Me quedo para la aquí. mesa redonda y al resto de participantes y en particular a Matías Alonso que va a actuar Bueno, como aquí. moderador, que suban al escenario y se vayan presentando. Me cogió el último. Bueno, a Matías Alonso lo presento yo. Él viene de Iberdrola, es jefe de producto Smart Service y CAE en Iberdrola y él ya se va a encargar de presentar a los participantes de la mesa. Vale, bueno, gracias Miguel, ya me ha presentado. Iberdrola es un sujeto obligado, como os imagináis. Tenemos una obligación de unos 500 gigas de energía para este año, de los cuales aproximadamente unos 400 gigas lo podemos liquidar mediante certificados de ahorro energético. Entonces, hoy en esta mesa redonda contamos con diferentes empresas y agentes del sistema CAE. En primer lugar, Bectalia, Pedro Hernández, director de licitaciones y proyectos del área de movilidad en el Grupo Bectalia. Bectalia, para los que no lo conozcáis, bueno, pues una empresa líder, ¿no?, en el sector de la gestión de movilidad y otros servicios. Después tenemos a su derecha a Pepe González, responsable de desarrollo de negocio en Valantia. Valantia es una empresa del Grupo Iberdrola que está especializada en servicios energéticos y tecnológicos, descarbonización de empresa. Además es un sujeto delegado y es la oficina técnica CAE de Iberdrola. Después tenemos a Diego Lozano Guerrero, gerente de Mercedes-Benz Vegar. Vale, bueno, Mercedes-Benz conocéis todos. Vegar es un concesionario, grupo de concesionarios aquí en Alicante. Y por último tenemos a... que no os veo. Fernando Verdú. Bueno, aquí en la universidad seguro que le conocéis. Viene como Label. Label es una empresa verificadora del sistema CAI, bueno, pues está en proceso de acreditación por el NAC. Bueno, y por último, pues a Manuel ya del IBACE ya le habéis conocido. Pedro, empiezo por ti. Primera pregunta. Bueno, pues como operador líder de movilidad urbana, pues seguro que tenéis un montón de vehículos en propiedad. ¿Qué experiencia habéis tenido con los CAIs? Y además, habéis sido de los primeros o los primeros en presentar una actuación de la ficha TRA 020, la de telemetría y geoposicionamiento. Así es. Bueno, nosotros, el Grupo Bectalia es un operador de transporte, estamos presentes
en España, pero también en Marruecos y en Francia. Somos más de 5.000 trabajadores y cada año transportamos pues, a más de 80 millones de pasajeros, recorriendo más de 50 millones de kilómetros al año, ¿no? Y todo esto lo hacemos con una flota que ronda los 900 vehículos. Entonces, de estos 900 vehículos, aproximadamente un 20% lo tenemos equipado con sistemas de telemetría y es por esto que hace pues, un par de años esto nos motivó a lanzarnos un poco a este proyecto CAES, ¿no? Entonces, o sea, desarrollamos este proyecto en 2024 durante 3 meses, ¿vale? En 2 fases, digámoslo así, y bueno, basándonos en la ficha TRA 020, de hecho, somos el primer operador de transporte público en España que hemos certificado ahorros energéticos a través de este sistema. Y bueno, lo hicimos pues, en un proyecto que duró 3 meses, dividido en 2 fases. Una primera fase que consistía sin realizar ninguna actuación, monitorizar determinados vehículos, ¿vale? Para ver cuál era el consumo de combustible. Y bueno, ya en la segunda fase lo que hicimos fue pues, realizar una serie de actuaciones a través de formación sobre los conductores, sobre todo en conducción eficiente, y por otro lado actuamos sobre el sistema de telemetría, de manera bueno, establecimos una serie de reglas sobre el sistema, implantando una serie de umbrales, y umbrales los cuales no se podían sobrepasar durante la conducción. Entonces, las reglas eran muy básicas, al final era lo que ya comentaba Manuel, que eran pues, evitar aceleraciones bruscas o giros bruscos o no sobrepasar velocidades máximas o, por ejemplo, los tiempos de ralentí prolongados que son muy comunes en el transporte, pues tratar de evitarlos, ¿no? Entonces, el sistema lo que hacía es que cada vez que se sobrepasaba este umbral, pues emitía una serie de señales auditivas y que alertaban al conductor de que estaba haciendo una conducción que no era eficiente. Entonces, este proceso lo hicimos en 23 vehículos, ¿vale? En principio eran un poco más, pero bueno, sí que es verdad que era la primera vez que participábamos en este proyecto, en este tipo de proyectos y bueno, por temas de organización y tal, pues al final nos quedamos en 23 vehículos que certificamos y bueno, el resultado fue muy satisfactorio porque conseguimos ahorrar en torno al 11-12% de combustible, lo que suponía unos 50.000 litros de combustible. Y respecto a las emisiones, pues ya os podéis imaginar, estábamos en torno a una reducción de 130 toneladas de CO2. Entonces, una vez habían pasado estos 3 meses, después quedaba un mes para todo el proceso, digamos, ya de certificación, con la ayuda de una ingeniería que a su vez era el proveedor del sistema de telemetría, pues hicimos toda la gestión y en 4 meses, digamos, que habíamos completado el proceso, digamos así. ¿Y en ahorro energético tienes el dato más o menos de cuánto fue? Pues exactamente no lo tengo, sí que es verdad que hicimos la transformación de los 50.000 litros a gigavatios, ahora no recuerdo si... Bueno, creo que un litro de diésel son 10 kilovatios hora, ¿no? Pues habría que multiplicar 50 Sí, por 10. más o yo menos. pienso más en Sí, términos vale. de combustible. 500 megas. de energía. Vale. Muy bien. Oye, sigo contigo y con esta experiencia que habéis tenido, ¿no? Igual habéis hecho alguna actuación más. ¿Qué ventajas veis al sistema y qué barreras os habéis encontrado en la gestión? Pues 50.000 ventajas le vemos muchas, como os podéis imaginar. Pues hay beneficios desde económicos, ¿no? Porque simplemente el sistema CAES proporciona este beneficio económico, además de los ahorros de combustible que para nuestras explotaciones son muy importantes. Y después, desde un punto de vista ambiental, pues las reducciones de CO2 son muy relevantes y además consolida nuestra imagen como empresa, ¿no? Que buscamos siempre la mayor eficiencia en nuestros servicios, ¿no? Pero además, aparte de estos beneficios que son muy palpables, ¿no? En la estructura, digamos en el personal, también tiene una repercusión muy importante porque los conductores, que son los principales actores en este caso,
pues son más conscientes, ¿no? de los beneficios que comporta una conducción eficiente. Y además yo destacaría una última ventaja, digamos, que bueno, participar en estos sistemas lo que te permite es que, pues ya en procesos de licitación, por ejemplo, ¿no? Que seas más competitivo, ¿no? Digamos, tanto en la parte técnica como en la económica. Y si ya pasamos a la parte de barreras o dificultades, pues yo creo que bueno, el sistema fue bastante fluido, ¿no? O sea, el proceso. Si habría que destacar alguna barrera, más que barrera de dificultad, yo creo que no son técnicas porque al final es bastante sencillo, pero son más de hábitos, ¿no? Por ejemplo, los conductores pues tienen hábitos muy consolidados, ¿no? Y había que hacer mucha pedagogía, la formación ayudó mucho. Entonces yo creo que va más por ahí, ¿no? La dificultad que podemos encontrar, ¿no? Cuando nos lanzamos a este tipo de proyectos. Pero bueno, sí que es verdad que para próximos proyectos, de hecho estamos en uno ya en el País Vasco, aprendemos, ¿no? de estas lecciones y todo va más rodado en este sentido. Perfecto. Vale, Diego. Bueno, vosotros, Mercedes-Benz, tenéis un acuerdo con Iberdrola, ¿no? Concretamente, en el que podéis hacer un descuento de unos 1.000 euros, ¿no? A todos los clientes que compren un vehículo eléctrico y que además lo sustituyan por uno de combustión. Entonces, claro, es cierto que 1.000 euros no va a hacer que alguien se compre un vehículo eléctrico, ¿no? Pero sí que puede marcar la diferencia, ¿no? Respecto a otras marcas si otros lo ofrecen y vosotros no. Entonces, cuéntanos un poquito pues, cómo ves los CAEs en este sector. Bueno, como habéis podido ver en la presentación de Manuel, estábamos un poquito ahí abajo en esa lista de solicitudes presentadas porque están en una primera fase. Sí. El acuerdo realmente con Iberdrola es muy reciente, porque ya tenemos alguna solicitud, pero obviamente a lo mejor el vehículo no ha venido porque no estaba de stock, estamos en fase de completar el pedido. Y bueno, como bien dices, 1.000 euros y en un vehículo de alta gama realmente no es definitivo a la hora de que el cliente se decida o ejecute la compra, pero teniendo en cuenta que hay otra serie de incentivos. Pues toda piedra hace pared. Tenemos el plan MOVES, aunque ahora mismo los fondos están agotados, estamos en periodo de stand-by. Tenemos deducciones fiscales en IRPF de 3.000 euros. Tenemos los 1.000 euros de CAES en vehículos turismos. Tenemos en Mercedes-Benz también tenemos gama de furgonetas eléctricas y en este caso pueden llegar a más, incluso 800 euros para vehículos M1 de transporte de pasajeros y hasta 1.800 euros en vehículos N1, N2 de transporte de mercancías. Entonces, bueno, por sí solo no, pero dentro del sistema de incentivos que tenemos actualmente, pues bueno, un particular en concreto podría tener un beneficio, un ahorro total de más de 10.000 euros en el caso de la adquisición de un vehículo eléctrico. Al final, cuando estás adquiriendo un vehículo eléctrico, estás realizando una mejora en eficiencia, ¿vale? Entonces es fácilmente medible y demostrable. Estamos en esa primera fase, como digo, nos estamos encontrando con ciertas barreras porque la principal quizás sea un poquito la falta de difusión, porque la totalidad de los clientes desconocen este tema y de ahí tenemos que hacer nosotros un poco la labor de comunicadores en este sentido y mi equipo comercial tiene que saber explicarlo. Tiene unas ventajas, como también ha comentado Manuel, muy importantes con respecto a otro tipo de ayudas y subvenciones, porque al final el cliente lo que hace es recibir en la propia factura del vehículo nuevo una ayuda. No está sujeto a plazos tan prolongados como en otras subvenciones, como Plan MOVES. Y bueno, yo lo veo muy positivo y en la medida que sepamos comunicarlo y trasladarlo a nuestros clientes, pues hombre, nos va a aportar una ventaja competitiva. Hay muchos fabricantes que todavía no han alcanzado ese tipo de acuerdos y no lo están ofreciendo, con lo cual también en un mundo tan competitivo en el que el cliente siempre ve muchas opciones, pues nos ayuda. Vale. Lo que has dicho de la falta de difusión es real porque o sea, sí que el acuerdo lo tenemos hace tiempo, nosotros también trabajamos con más marcas y nos estamos encontrando que a veces igual el comercial en el concesionario, pues por falta de conocimiento o porque igual tiene otras prioridades, si el cliente no pregunta por los CAEs, pues igual no le hacen el descuento. Entonces, bien que pues a nivel particulares, pues que todo esto se difunda y los clientes pregunten por ello en el propio concesionario. Sí, ¿no? es una de las barreras que yo también me encuentro con respecto a mi equipo, acostumbrados a
a procesos muy largos e interminables, como otro tipo de subvenciones. Y bueno, la primera reacción es de otro más y si luego nos deniegan y si cuánto va a tardar esto. Pero bueno, la verdad que es bastante rápido, bastante directo. A nivel documental obviamente hay que justificarlo, pero es documentación bastante básica en nuestro sentido, poco más que factura de compra, ficha técnica, permiso de circulación del vehículo que cambia de titularidad, se da de baja o se achatarra. Entonces, bueno, son procesos mucho más cortos en el tiempo y estamos también en esa labor de inculcar a nuestro equipo comercial que lo ofrezcan activamente en el 100% de los casos. Así es. Luego otro tema, bueno, esto Manuel seguro que igual me puede corregir. Claro, un problema es que la ficha te pide sustituir un vehículo y al final mucha gente que se compra un eléctrico puede ser para un segundo coche o bueno, una empresa que aumenta su flota. Entonces se está trabajando, ¿no?, en una ficha para la compra de vehículo eléctrico sin necesidad de sustitución, ¿no? Y bueno, al final no sé, Diego, ¿qué porcentaje más o menos de clientes sustituyen uno de combustión? Creo que es bastante bajo, ¿no?, para lo que nosotros esperamos. Sí, sí, a ver, distinguimos que realmente no es necesario que el cliente nos entregue a nosotros el vehículo como tal. Siempre que exista ese achatarramiento, esa baja definitiva, ese cambio de titularidad, ya genera esa posibilidad del ahorro energético, la adquisición del vehículo. Es decir, el cliente puede haber vendido por su cuenta el vehículo y acudir aquí. Entonces nosotros en Vegar podemos detectar en torno al 50-55% de operaciones que vienen con ese vehículo de combustión a cambio. El resto son empresas que suman a flota, familias que necesitan un segundo coche, empresas o autónomos que inician actividad y buscan ese vehículo eléctrico. Entonces, bueno, en la medida que esa ficha salga adelante, por supuesto, te permite abarcar mucho más público objetivo. Vale. Nosotros lo vemos sobre todo en temas de camiones y autobuses, que muchas veces no se sustituye, sino que se incorpora a la flota. Vale. Pepe, bueno, como he comentado, Valantia es oficina técnica CAE de Iberdrola. Llevamos juntos más de 100 gigas gestionados, ¿no?, y convertidos en CAEs, de convenios CAE, ¿no?, de compra de ahorros que transformamos en CAEs. Entonces, claro, todos estos proyectos, especialmente en el sector del transporte, ¿qué dificultades os habéis encontrado? Bueno, pues no sé si se oye bien. Sí. Ahora. En el área de movilidad, si ponemos el foco, por ejemplo, en la actuación, la TRA 50, la de sustitución de un vehículo de combustión por uno eléctrico, nos encontramos que la principal dificultad gira en torno al tema del muestreo, ¿vale? Hasta ahora es necesario validar y analizar cada expediente por individual, con lo cual esto implica que tengamos que asumir un coste elevado de verificación, porque el coste de verificación va por el número de expedientes, así como un coste interno nuestro de análisis, validación documental, que hace que al final este tipo de actuaciones pues no sean tan interesantes o tan rentables a comparación con otros sectores, ¿vale? Lo que sí es que sí que tenemos esperanza en que cuando se apruebe y entre en aplicación el tema del muestreo, esto permita solventar estas dificultades en gran medida. Muy bien. Luego, también, bueno, pues otro tema que dificulta la gestión de estas fichas es muchas veces la disparidad de criterios que hay entre el verificador, el gestor autonómico, un gestor autonómico y otro. Por poner un ejemplo, en esta ficha, la de la sustitución de vehículo de combustión por eléctrico, la ficha no especifica qué plazo puede pasar entre la venta de un vehículo de combustión y la compra del eléctrico y viceversa. Claro, entonces nosotros estamos cogiendo todo tipo de expedientes, pues de 6 meses de diferencia, de 3, de 1 año, y hasta que no hemos llegado al gestor autonómico y nos lo han rechazado, no sabíamos qué plazo tenía que pasar, ¿no? Y hay comunidades autónomas que igual nos aceptan un expediente que ha pasado 6 meses entre la compra-venta y otros que 3, ¿no? Entonces eso para nosotros también, para estandarizar procesos, ¿no?, y hacer acuerdos con nuestros clientes, pues nos complica bastante. Vale, Pepe, luego sigo contigo. Sobre este tema quería aprovechar que tenemos a Manuel del IBACE aquí. Bueno, Manuel, nos has contado ya
todo lo que debemos saber sobre el sistema, las ventajas, las dificultades. Te quería preguntar en concreto un poco también qué opinas sobre, bueno, pues como estoy preguntando a todos, pues ventajas, dificultades del sistema que hay tanto en fichas estándar y singulares, ¿no? Pero también sobre todo sobre, ¿qué nos puedes decir sobre este cambio de criterio continuo, ¿no? Sobre todo por parte del Ministerio? Bueno. A ver, en cuanto a ventajas, sí, lo he comentado creo que varias veces en la presentación. Ventajas hay muchas, tanto para sujetos obligados, delegados y propietarios de ahorros. O sea, el sujeto obligado, ventajas que tiene es que en lugar de aportar a un precio al Fondo Nacional más elevado, pues bueno, a través de los ahorros que puede comprar, ese precio que va a pagar va a ser inferior. Por lo tanto, es un beneficio también para ellos. En cuanto al propietario, pues propietarios pueden tener actuaciones realizadas años atrás que no han podido presentar a nada y se pueden beneficiar ahora de un ahorro económico o de una inversión económica por parte del sujeto obligado o delegado cuando firman el convenio de esos ahorros. Entonces, al final son ventajas por varios lados. Luego también es un sistema, como hemos comentado, diferente al de subvenciones, que incluso se puede complementar con las subvenciones, pero es mucho más ágil, más rápido. El dinero llega bastante más rápido, los plazos no son tan extensos. Y luego, en cuanto a criterios, comentar que este sistema, aunque tiene una primera variación por el gestor autonómico, hay bastante coordinación entre gestor autonómico y coordinador nacional. O sea, en otras cosas que llevamos, por ejemplo, nosotros llevamos ayudas del Fondo Nacional y el Fondo Nacional a lo mejor publican unas bases y cada comunidad tiene que publicar una convocatoria en función de esas bases, pero como que apáñate tú y reuniones y establece criterios pocos. Pero sí que es verdad que con el sistema CAES, o sea, reuniones tenemos todos los viernes, hay reuniones periódicas entre verificadores, coordinador nacional y comunidades autónomas. Tenemos todos los viernes. Ahí se debaten muchos temas, se debaten sobre todo temas de fichas que son más acertadas, menos acertadas. Y el objetivo es establecer de esas reuniones criterios generales para lo que decís vosotros, que cada comunidad no aplique unas cosas, pide una documentación y dé como buena unas cosas y otros igual no. Entonces, respecto, por ejemplo, a la ficha, a la TRA 50, ¿no?, que había sustitución de vehículos, ahí en una de las últimas reuniones ya se habló de que se quiere sacar unos criterios para todos y están hablando de 6 meses. Que ese vehículo, la diferencia entre la compra del nuevo vehículo y el vehículo antiguo, hay una diferencia máxima de 6 meses. Entonces, ahí el objetivo, a ver, es un sistema complicado, porque es lo que decimos, incluso dentro de una misma empresa, a veces voy a presentar un proyecto y cada uno tiene criterios diferentes dentro de la misma empresa. Imaginaos dentro de cuando hay 17 comunidades autónomas, que cada uno a lo mejor lo ve de una forma diferente. Entonces, ahí establece criterios, es complicado, pero sí que no sé, este sistema yo creo que funciona muy bien por todos los agentes implicados, tanto verificadores, sujetos delegados, obligados, y tanto con el coordinador como el gestor autonómico, que van muy de la mano. Al final nosotros nos llega un proyecto complicado, llevamos al ministerio una reunión y tenemos una reunión ministerio, comunidad autónoma y empresa. O sea que hay muy buena relación, mucha comunicación y el objetivo de todas estas reuniones al final es establecer criterios. Porque a veces se habla mucho, Sí. se establece algo que unos ven bien y otros ven mal, llega la semana siguiente y se vuelve a tratar el mismo tema. Entonces, para evitar eso, lo que se quiere hacer es de esas reuniones fijar criterios que puedan aplicar todas las comunidades autónomas. Por ponerte un ejemplo, Comunidad de Madrid nos ha rechazado un expediente de unos camiones porque el camión se vendió 4 meses después de comprar eléctrico. Y nos dice que demostremos que esos 4 meses el camión ha estado parado, ¿no? Y es algo que la ficha no lo indica, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente lo vamos a volver a presentar y nos lo deberían aceptar. Bueno. Vale. Pepe, además, claro, estos expedientes normalmente, como decía Manuel, hay que agruparlos. Hay un mogollón de documentación. Lo normal es pues que estos ahorros los vendan sobre todo empresas con flotas grandes de vehículos. Claro, hay una gestión documental enorme. Entonces, ante todas estas dificultades, desde Valantia y Iberdrola, ¿qué soluciones aportáis? Ahí Valantia, en conjunto con Iberdrola, está haciendo una apuesta muy potente en la digitalización. De hecho, llevamos un tiempo ya que tenemos la plataforma NZE en marcha, que es tanto para planes de descarbonización
como para gestión de CAEs. Y en esta plataforma volcamos toda la información, toda la documentación necesaria para la tramitación de los CAEs y se convierte en un único punto en el que tenemos acceso tanto el propietario del ahorro como nosotros, como el verificador, en el que está toda la documentación compartida y a la vez que se puede ver en qué estado se encuentra cada uno de los expedientes en cada momento, ¿vale? La digitalización es clave porque, como estamos hablando en actuaciones de este tipo, de la TRA 50, que es sustitución de flotas, son actuaciones masivas, es muy importante tener toda la documentación ordenada y bien clasificada para que haya una trazabilidad desde el propietario del ahorro hasta verificador para luego trasladar a coordinador autonómico y nacional. Vale, perfecto. Luego hay un tema, seguramente lo has comentado antes, Manuel, o sea, los CAEs solo hay una oportunidad para presentarlo al verificador. Si el verificador te lo rechaza, no se puede volver a presentar. Entonces también es clave pues que haya, tener algún sistema que ordene toda esta documentación y que se pueda validar de la mejor manera posible. Vale, Fernando, no me olvido de ti. Vosotros como verificadores, más especializados en el sector de transporte, bueno, pues una de las claves para poder emitir un dictamen favorable es que haya una buena trazabilidad de los datos. Sí, nosotros llevamos más de 15 años ya de experiencia en otro sistema que está acreditado por ENA, que es para la legalización de reforma de vehículos. Y bueno, pues esto es un añadido que en breve estaremos con la posibilidad de verificar. Y la verdad es que Manuel ha hecho un spoiler antes. Es fundamental que los datos tengan trazabilidad, no solamente la parte formal de los documentos que se entregan, que esto es, evidentemente es fundamental también para que se puedan emitir los CAEs, sino la parte técnica de esos datos. En ese mundo, en ese mar, nosotros nos movemos muy cómodos, porque ya venimos de un sector donde se aportan muchísimos datos técnicos y la trazabilidad de esos datos es fundamental. A mí, cuando comentaba antes el ejemplo de Vectalia, pues hombre, se me antoja complicado cuando empiezas a demostrar cuánto consumía el vehículo antes, cuánto consumía el después. Pues esto tiene que estar, no tiene que ser cierto de por sí, sino hay que demostrarlo, ¿vale? Y luego comentaba antes una cosa, Manuel, y a nosotros también nos pasa, un poco es, depende de dónde le viene el informe de verificación, pues al final la parte subconsciente dice, hostias, esto me lo voy a creer a pie juntillas o lo reviso porque sé que hay que hacer las cosas bien y lo otro no. Pues a nosotros nos pasaría lo mismo con al final con los sujetos delegados y obligados, ¿no? Al final depende, lo decía muy bien Pepe, cómo se presenta la documentación, cómo se traza esa documentación, cómo se ordena esa documentación, hace mucho más fácil nuestro trabajo y lo hace mucho más eficiente, ¿vale? Y a nosotros nos cuesta muchísimo menos. Al final redunda en el precio también de nuestro servicio. Perfecto. Oye, y otra cosita, Fernando. Bueno, Pepe contaba lo de los costes de verificación, Manuel también ha contado antes tema costes, de que si los expedientes tienen poquito ahorro. Claro, a un sujeto obligado o delegado, pues verificar este tipo de expediente nos supone un coste importante, ¿no? Por ejemplo, el tema de neumáticos. Hay que agrupar muchísimo. Creo que por vehículo se le puede pagar al cliente unos 20 euros por neumático aproximadamente. ¿Qué solución crees que hay para este problema, ¿no? Como, bueno, Pepe comentaba lo del muestreo, ¿no? Igual es una de las soluciones. Al final a nosotros nos preocupa que sectores como el residencial y transporte, que están más enfocados a público masivo, pues que no avancen, ¿no? Así como el industrial va muy bien, estos sectores pues, se pueden quedar atrás por el tema de los costes. Claro, aquí yo veo fundamental varias cosas. Una es la digitalización es fundamental para intentar hacer que los procesos sean muchísimo más rápidos y que haya una parte del sistema que se pueda automatizar de forma que eso redunde un poco en la eficiencia, en la reducción de tiempos. Y la segunda, el Ministerio sacó un informe allá por febrero que proponía una forma de revisar un muestreo de las acciones que son o de las actuaciones que son replicables. Y esto sí que redundaría mucho en bajar el nivel de costes. Al final, que no te obligue a revisar las 1000 actuaciones que puedes tener, que coges un muestreo y puedes revisar parte de ellas solamente. Lo que pasa es que hay que llevar cuidado con esto, porque visto ese informe tiene una trampa escondida, ¿no? Y es que al final, si no las revisas todas y haces un muestreo muy bajo, pues al final el nivel de ahorro te baja mucho el ahorro. Y al final vale la pena
pagar al verificador para que las revises todas y no tengo una merma en el ahorro. Pero desde luego esto es fundamental. Si no va por ahí, no va a ser difícil bajar los costes porque al final, haber visto las fichas, todas las fichas tienen una serie de documentación que hay que comprobar. Y yo quiero que al final el gestor autonómico me vea con buenos ojos, ¿no? Y este es un examen al que estamos sometidos todos. Ese es el tema, con lo cual es complicado. Totalmente de acuerdo. O sea, lo que decías de la replicabilidad, nosotros también lo hemos estudiado y al final lo que dices, hay un porcentaje, ¿no?, que puedes aplicar y en función de ese porcentaje pues te quitan. Casi bajan mucho el A veces ministerio. compensa, Sí, pero en general no nos compensa. Vale, oye, yo no tengo nada más preparado para preguntaros. No sé si los demás tenéis alguna pregunta para hacernos. Lo que queráis. Sí, José. Bueno, no sé si... Bueno, primero de todo agradecer a todos los ponentes, me ha quedado muy interesante. Y la pregunta va para el IBACE, sin actitud, por cierto. Por un lado, se destaca en las fichas la literalidad de las mismas. Sin embargo, en tu exposición has puesto un ejemplo muy concreto de una ficha que te ha llegado con mucho ahorro. Sin embargo, luego te has salido un poco de la literalidad de la ficha y la has analizado de un punto de vista más subjetivo. ¿Cómo casa eso luego? Sí. Es lo que he comentado. Yo entiendo a los sujetos delegados y obligados, que al final dice, yo me he basado en una ficha y la ficha dice esto, entonces si el ahorro me sale este, debería ser este. En parte tienen razón. También es verdad que las fichas tienen muchos... Bueno, sobre todo esto pasa en algunas que tienen rendimientos y tienen potencias utilizadas, número de horas, en el que poner unos datos u otros también te modifica mucho el ahorro que finalmente se obtiene. Entonces, al final, lo que decimos es que obtengan... Esos datos tienen que ser muy reales. O sea, porque nos han dado casos que a lo mejor, no sé, en la fórmula te pone potencia por número de horas dividido en rendimiento de equipos, etcétera. La potencia a lo mejor pone la potencia máxima del equipo cuando realmente ese equipo no está funcionando, no sé, 365 días a esa potencia. Porque la demanda igual no es máxima y está regulando y la potencia a lo mejor es menor. Entonces, al final ese dato, aunque sea una ficha, sí que le decimos, tiene que ser algo razonable. Al final, si te pido, claro, me sale un consumo, un ahorro que es superior al consumo del equipo o incluso de la empresa, claro, nosotros pasarlo no podemos pasar. Entonces, al final le decimos, vale, yo te voy a aceptar el proyecto, pero justifícame que el ahorro que tú me vas a demostrar es algo razonable. Que al final a lo mejor es lo que te decía, igual la potencia, en lugar de poner la potencia máxima, igual tienes que poner la potencia media que está funcionando ese equipo a lo largo de ese tiempo. Y claro, como la ficha pone potencia del motor, no sé qué, claro, si pones la potencia del motor te sale un ahorro que es superior al consumo del equipo y de la empresa. Entonces, al final intentamos aplicar el razonamiento común e intentamos que lo que saca de ahorro sea algo razonable. El proyecto que hemos tenido, al final hemos requerido y al final el ahorro que hemos considerado es el razonable. Y de hecho, el Ministerio nos ha dado un poco potestad a los gestores para que en esos casos, claro, en que los ahorros son superiores a los consumos, podamos requerir y podamos modificar ese ahorro inicial que han marcado. Es que al final se paga, claro, entiende que se paga. Lo que se paga por ahorro. Claro, el ahorro al final es el criterio básico. Entonces el ahorro que saca tiene que ser un ahorro que sea posible. Y las fichas al final acaban modificándose. Ahora hay fichas que se publicaron, creo que en agosto, una resolución con modificación de fichas. Cuando hay una modificación de fichas, se puede aplicar durante 3 meses la ficha antigua. Ahora hay una serie de fichas de agosto, creo que del 8 por ahí de agosto, que se modificaron y hasta el 8 de noviembre pueden utilizar ambas. A partir del 8 de noviembre ya tendrán que utilizar las nuevas. Pero bueno, yo os entiendo, ¿eh? Al final es una lucha que tenemos y al final, no sé, lo que entendemos es que el ahorro que se ponga tiene que ser lo que digo. Si un variador puede ahorrar un 25-30%, al final te sale un 50% con la ficha, pues yo te lo cojo. Pero si te sale un 120%, es que no podemos... En algún sitio está fallando algo. De nada. Juan Carlos. Prepárate. Oye, muchas gracias. Muy interesante el coloquio también.
Yo tengo 3 preguntas cortitas y algunas ya las habéis resuelto. Para Pedro de Bectalia, si os habéis planteado, aunque entiendo que no, pero por lo menos planteado la TRA 10, que es la de neumáticos, que se ha comentado un poquito aquí, con todos los servicios de movilidad. Digo las 3 preguntas y así. Y para Manuel Pardo, aunque no tiene mucho que ver con la movilidad, pero en una reunión hace unas semanas, se comentó que el Ministerio estaba pensándose lo de sacar fichas que se siguiera consumiendo combustible fósil, pero que se demostrara la eficiencia energética. Si hay algo de eso, no tiene mucho que ver, bueno, tiene que ver con los CAEs, ¿no? Y por último, para cualquiera de vosotros han asistido aquí, futuros egresados y egresadas de la Miguel Hernández, pues ¿qué consejo o qué comentario, qué cosa le podríais decir o comentar para que entraran en este mundo de eficiencia, de CAEs, etcétera, ¿no? Vale, pues Pedro, Manuel, muchas gracias por la respuesta. Pues, a ver, sobre la TRA 10 no estamos enfocados, sí que es verdad que empezamos con esta experiencia de la TRA 20 y los resultados fueron muy satisfactorios y seguimos en la TRA 20 en otras explotaciones, pero de la TRA 10 de momento no nos lo planteamos. Y yo, Juan Carlos, respecto a lo de combustibles fósiles que vienen del petróleo, claro, aquí es que esto viene por una directiva. Hay una directiva que te dice que a partir, quiero recordar, del 1 de enero de 2024 no se pueden apoyar proyectos que consuman, o instalaciones que consuman combustibles fósiles que provienen del petróleo. Entonces, en el primer año sí que se apoyaron proyectos, por ejemplo, no sé, en el sector cerámico de cambio de quemadores, por ejemplo, que funcionan con gas natural. Pero ahora, en teoría, ese tipo de proyectos ya no se pueden apoyar. O sea, viene por una normativa europea. Lo único que sí que hay es que esa normativa europea te dice que si la empresa es una gran consumidora, que es lo que tienen que sacar y tienen que dejar claro lo que es una gran consumidora, y después otros requisitos, como por ejemplo que que otro tipo de proyecto o utilizar otro tipo de combustible es inviable, de ese modo sí que te podrían dejar. Por ejemplo, si vas al sector cerámico y te dicen que están consumiendo gas natural y es imposible poner un secadero o un horno que en vez de funcionar con gas natural funcione con electricidad, por ejemplo, que ya se está haciendo, pero bueno. Si no se pudiera hacer, por ejemplo, si es un gran consumidor, justifica que eso hoy en día es inviable, no hay otra tecnología, y con el proyecto lo que va a hacer es ahorrar combustible fósil, al final, desde ese punto de vista sí que te dejarían. Pero desde otro punto de vista, yo tengo entendido que no. O, por ejemplo, creo que al principio con los CAEs se subvencionaban cambio de camiones o autobuses con motores Euro 7 o 8, no sé por dónde vamos, que funcionaban con combustibles fósiles. Y me dijeron que sí que entraban en CAEs. Claro, a partir de que se publicó o de que entró en vigor esa directiva, ahora te dirigida hacia otros combustibles. No puedes subvencionar un vehículo muy eficiente que sea con combustible fósil. Sí, claro, ahí tienes la ficha, la RES 60, que es cambio de caldera, que te permite en ciertas zonas climáticas mantener una caldera de reserva de combustible. A lo mejor de reserva. En determinadas actuaciones. De Albacete, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los hornos, o sea, tú tienes un horno cerámico que funciona con gas natural, tú en CAEs no puedes presentar un cambio de quemadores, pero, por ejemplo, una recuperación de calor de ese horno, como no es el equipo que consume gas, sí que te dejan presentarlo. Estás recuperando el calor que sea por la chimenea y lo estás metiendo en la entrada del horno o en un secadero, por ejemplo. Sí que es una actuación que se hace en ese horno que funciona con gas, pero bueno, digamos que no es sobre el equipo que está quemando. Correcto. Y luego, con lo que has dicho ahora, y esta sí es de movilidad, yo entiendo que los vehículos de rango extendido, que son eléctricos, eso sí que llevan, no entran. A ver, en teoría, yo entiendo que sí. Yo entiendo que no. ¿Entiendes que no? Pues igual entiendes mejor que yo. Hay debate aquí. Hombre, yo entendía que sí porque es un vehículo, por definición, es un vehículo eléctrico. Al final es un vehículo eléctrico que se recarga, sí que es verdad que se recarga con combustible fósil, claro. Claro, y creo... De todas formas, en el MOVES, estamos gestionando MOVES sí. desde el año 2019 ¿Y entra? Y creo que no ha entrado, no, que no se ha presentado ninguno de rango extendido. Yo conozco un usuario en Comunidad Valenciana de que 30 tiene... a 40.000 expedientes. Y el otro día me llamó para preguntarle esto. Pero bueno, sí que tenéis razón que, claro, al funcionar con combustible fósil, claro, es posible que no sea subvencionado. Es un eléctrico puro.
Lo que no sé si Aunque por definición es un eléctrico, ¿eh? Sí, 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 pero- por definición es un eléctrico. Vale, oye, pues gracias por contestar. No, lo que comentabas me interesa mucho lo que comentabas del horno cerámico, ¿vale? Quiero decir, hay tecnologías que van a aparecer, que están apareciendo rápidamente, que a lo mejor son rentables, pero sustituir un horno que todavía me queda por amortizar 7 años no me sale a cuenta. Pero si voy a comprar uno nuevo, puedo comprar uno eléctrico. Que puede ser el mismo símil que comprar un vehículo eléctrico directamente. Al final estás ahorrando a futuro. Sí. Y eso aporta hasta el 2030 el objetivo. Entonces, claro, hay ciertas tecnologías que la filosofía de sustitución, como son muy nuevas y claramente van a aportar mucha eficiencia, quizá deberían de estar más apoyadas, ¿no? Sí. No, ahí el problema, de esto se ha hablado, ¿eh? Tanto del horno como de otras tecnologías. Claro, el problema de abrir las fichas o abrir el procedimiento a que cuando compras algo nuevo sea eficiente, casos singulares. al final llega un momento que todo entraría, cuando alguien se compre algo, prácticamente entraría en CAES. Aquí en, no sé, la zona de Alcoy y tal, cuando compraran telares o equipos o de inyección láser, todos esos equipos, y son eficientes, que es la última tecnología, al final, aunque no estés sustituyendo, te podrían decir, no, es que yo me compraba más eficiente y si lo comparo con uno que no es eficiente que me podía haber comprado. Claro, llega un momento que si empezamos a coger, esto al final dependerá del ministerio. Te hablo en cambio de tecnología Pero- de unos combustibles a otros. Es dejar de consumir gas o tal por sustitución eléctrica, que no es lo mismo que decir que sustituir un Sí, pues por ejemplo, en el equipo coche de los eléctrico. vehículos lo veo complicado. Vehículos nuevos sin sustitución, a lo mejor. No, bueno, no lo sé. Porque ya es una tecnología que está implantada. Las ventas, yo creo, el precio es competitivo, no sé. Pero bueno, cosa del ministerio, ¿eh? No Y cosa mía. también te lo digo porque Pero, por ejemplo, el vais a horno que- tener muchos expedientes que revisar. Ya, el horno que comentabas, ahí por ejemplo sí que es verdad que en el sector cerámico siempre ha sido gas natural, no había otra tecnología, poner un horno eléctrico prácticamente es muy difícil. Los hornos duran muchos años. Claro, entonces en ese caso, donde se quiere potenciar una tecnología nueva en un sector que es muy consumidor de gas, y esa tecnología no la tiene nadie realmente. Entonces ahí igual no se ve tan mal el que puedan entrar proyectos nuevos, Incluso, sin sustituir un horno antiguo. incluso En ese caso, tecnología nacional frente a otro tipo de tecnologías. en esos casos tan específicos, yo entiendo que ahí sí que está potenciando un sector que igual, si no le das ese apoyo, igual pues se quedarían con el Tarda horno que más. tienen, Va a tardar mucho. seguirían quemando gas y ya está. Pero si ofreces esa posibilidad se cae y eso rentabiliza la inversión en el horno eléctrico, pues entiendo que igual sí que es un impulso para el sector y para descarbonizar el sector, que es difícil de descarbonizar ese sector. Pero otro tipo de sectores es lo que comentaba. Al final, si metemos todo como nuevo, sin sustitución, puede llegar un momento que todo, No, tiene que ser todo vale. apoyar tecnología que sustituya claramente combustible fósil y que no esté todavía en el punto suficiente como para que amortizar equipos anteriores tenga lógica, ¿no? Eso justamente, ese caso se ha comentado. El del horno lo justamente se ha comentado. Y luego respecto a las fichas, lo que decís, por ejemplo, la TRA50 que decís que si se pudiera hacer por muestreo por nuestra parte, yo desde mi punto de vista lo vería perfecto, ¿eh? Ya. Que se pudiera presentar un expediente que igual tiene 100 vehículos y por muestreo que pongan un 10% a lo mejor y no tener que mirar los 100 expedientes. Porque es trabajo para la verificadora, es coste para el sujeto delegado obligado, al final le llega menos dinero al propietario y luego el gestor autonómico. Yo cuando me veo un expediente y lo abro y digo, una estandarizada, una actuación, vale. Cuando abro un expediente y veo que son 10 actuaciones, se me cae. O incluso, joder, al final Y yo tengo que mirar 10 en uno. digo, hay un triple filtro. Está el verificador. Bueno, estamos nosotros, ¿no? Que lo hacemos con cuidado. Está el verificador, está el gestor autonómico, luego está el ministerio. Si el verificador verifica la mitad y el gestor la otra mitad, pues oye, eso que Sí, os quitáis. es otra opción, ¿no? Se puede hacer una muestra aleatoria, Sí, por ejemplo. un 5% uno, otro 5% otro y otro 5% diferente cada uno. Sí, al final llegas a una muestra más grande. Eso es. Yo creo que es clave eso. No sé si nos quedaba el tema de, has comentado el tema de los egresados, ¿no? A ver, como también soy profesor de esta universidad, me parece importante. Al final tenéis una oportunidad de mercado importante. Y bueno, Manuel ha puesto sobre la pantalla los diferentes sujetos que están dentro del sistema de CAES. Pero hay uno que no es un sujeto como tal oficial, pero que es el sujeto deseado. Y el sujeto deseado es al final el que tiene los ahorros, que no tiene que ser el que haya puesto la pasta
para pagar la instalación, sino el que al final ha hablado con el usuario final que ha puesto el dinero y le ha hecho una cesión de esos ahorros, porque puede haber un salto entre lo que sería el usuario final que pone el dinero y el sujeto delegado o el sujeto obligado. Con lo cual, pues, podéis convertir en prescriptores del sistema. Y la prueba la tenéis aquí. O sea, que hemos hecho esta jornada y en muchas jornadas que nos hemos reunido siempre prácticamente nos reunimos los mismos que estamos convencidos del sistema, pero y cuando se lo comentas a alguien de fuera, como que te mira, lo primero que te dice, otra ayuda más, otra subvención más, esto va a tardar muchísimo tiempo y no acaban de entender. Entonces, esa figura de prescriptor del sistema y de sujeto deseado, pues la tenéis ahí a la mano y es muy fácil es conocer el sistema y poder ir vendiéndolo, ¿vale? Para que la gente lo vaya conociendo y, bueno, y luego, evidentemente, se abre el mercado que todas las grandes empresas necesitan personas o técnicos especializados en este sector que sepan interpretar las fichas, y ya no tengo una singular, que es mucho más complejo, y bueno, ahí tenéis una oportunidad importantísima. Eso que dice Fernando es clave porque nosotros, por ejemplo, la mayoría de nuestros acuerdos son con intermediarios, son con ingenierías, con fabricantes de aerotermias, de equipos de frío, de coches. Luego, evidentemente, nuestra cartera de grandes clientes también nos trae un montón de actuaciones, ¿no? Pero la figura de intermediario es muy importante. Bueno, yo quiero romper una lanza en favor de la administración, que siempre es el malo de la película, porque creo que se está enfocando bien la implantación de este sistema, ¿no? Es normal, es un sistema muy complejo, es normal que haya diferencias de interpretación entre los diferentes actores, pero el hecho de que se siga manteniendo una reunión de armonización semanal con los diferentes actores ya dice mucho en cuanto a la intención de la administración. Ya me gustaría a mí que este tipo de reuniones de armonización existieran en otros sectores, como el de las reformas de vehículos que ha comentado Fernando antes, ¿no? Donde no se hace. Bueno, en ese sentido, a ver, yo comprendo que vais saturados de trabajo y no le veo solución al tema, porque no veo a la administración duplicando el personal del IBACE o de los otros gestores autonómicos. Entonces, la pregunta es si no crees que se está duplicando el trabajo. Y si esto debería tender, una vez que el sistema se haya estabilizado y se haya alcanzado un nivel de confianza suficiente, a que el verificador haga su trabajo de verificación y el gestor autonómico no tenga que volver a verificar lo mismo, que es lo que se está haciendo ahora. Que por otra parte también luego te verifica ENAC cuando te audita anualmente, e incluso dentro del propio verificador la norma, la 17.029, te obliga a hacer una doble verificación, ¿no? Con un escalón de verificación inicial y un escalón de revisión posterior. Entonces, la pregunta es si no te parece que sobra un actor en el sistema, no que sobre, sino que tenga que hacer una revisión más administrativa y no volver a hacer la verificación, que es lo que se está haciendo ahora. Sí, sí. Sí, yo entiendo lo que dices. A ver, sí que es verdad que tiene mucha verificación en el expediente, pues bueno, al final está muy claro lo que es un expediente, la documentación que tiene que tener está verificada por un verificador acreditado por ENAC. También entiendo que ahora estamos empezando y está despegando. Entonces ahora es cuando hay que hacer un poco, bueno, revisarlo bien, meter algún palo, que la gente se ponga las pilas. Si algún verificador no hace su faena, pues que le llamen la atención. Pero creo que al final cuando el sistema... Yo, por ejemplo, estoy notando en la TRA 20, cuando empecé a mirar que empezamos con el sistema, en junio, empezamos a mirar de la TRA 20 y es que no había uno que estuviera bien, pero ni uno. Tuvimos reuniones con sujetos, delegados, obligados, propietarios y con el ministerio todos juntos. Nos tuvieron que mostrar el sistema para creernos en remoto, para ver los datos que ponían. Entonces yo creo que a partir de ahí, ahora todos los expedientes que están llegando de la TRA 20, la verdad que me llega una de TRA 20, lo miro y digo, uy, está perfecto. Entonces yo creo que ahora estamos en el momento, a lo mejor un poco de cambio, pero bueno, que hasta ahora se tiene que verificar, yo entiendo que todo muy bien y que el sistema vaya muy rodado, para en un futuro yo entiendo que a lo mejor el gestor autonómico pues tendrá que ver que la documentación es correcta, ver el informe del verificador y aleatoriamente ver algunos. A lo mejor por hacer criterios como se hacen ayudas. En ayudas al final, la última fase, que es la verificación sobre el terreno, lo que hacemos es un muestreo aleatorio. Aleatoriamente coges unos. Los que han tenido incidencias, que han tenido alguna cosa extraña durante el proceso o tienen una minoración por algún tema, también se seleccionan. Y luego los de mayor importe. Entonces yo creo que fijando unos criterios similares, o sea, coger expedientes grandes, coger expedientes con incidencias, cosas extrañas, y aleatoriamente hacer un 20%, por ejemplo, mirarlos esos a fondo y el resto, si viene de un verificador, tirarlo para adelante.
Es posible que se llegue... A ver, el volumen está creciendo mucho. Si el volumen crece muchísimo, llegará un momento que no podremos. Si no podemos, habrá que aligerar. Y al final tendrás que pasar uno más rápido que otro. Entiendo. Claro Entonces, que hasta ahora ha sido necesario y sigue siendo necesario porque estamos... sí, ahora estamos mirando que todos. Están aprendiendo todas las partes a la vez. Nosotros ahora nos llega uno, lo miramos todo, entramos en la parte de ahorro, vemos si es razonable, si no es razonable. Si está hecho como singular, vemos que la opción que han cogido, el tipo A, B, C del protocolo, el IPVP, si está bien seleccionado, si al final el ahorro que se consigue es razonable y tal. Pero lo miramos todos. No, pero yo entiendo que esa labor de fiscalización a posteriori de si se ha hecho bien el trabajo por parte del verificador es lo que tiene que hacer ENAC, precisamente, que es un costo muy importante para cada No, y verificador. después de eso hay verificadores que te llega y lo ves. No sé. Ayer vi, por ejemplo, uno singular y lo vi y estaba perfecto. Y dices, que da un gusto que aprendemos hasta nosotros. Digo, mira, aplica la fórmula, luego ha justificado los ahorros, aparte de hacer la línea base esta que hacen con el cálculo, luego han puesto un medidor y han medido y lo han calculado de una forma ingenieril, digamos. Claro, te llega eso así y dices que está perfecto. Luego te llegan otros, lo que decíamos, que al final hacen una validación de la documentación, no te dicen nada más y al final, claro, dices, ¿habrá revisado la parte técnica o no? Entonces, eso es que no queda claro, que la parte técnica esté revisada 100%, al final tenemos que mirarla. Pero bueno, al final yo entiendo que llegaremos a hacerlo por una especie de muestreo, creo yo. Porque hay muchos agentes y el expediente viene muy limpio, en teoría. Y luego ahora se va a iniciar el proceso de inspección y sancionador. Entiendo que si alguno está haciendo las cosas mal y le sancionan, pues igual otros se ponen las pilas. Porque las sanciones suelen ser importantes en este tipo de procedimientos. Yo, en el tiempo que llevo un poco pendiente de este tema, ya he visto una evolución. Cómo se están verificando las cosas. O sea, que creo que la cosa va encaminada a eso. No, y luego los verificadores. Claro, en estas reuniones, todos los viernes hacemos reunión. No se quieren dar nombres, pero a veces se dan nombres. El ministerio llega un momento que cuando ve una dupla sujeto obligado, delegado, verificadora, ya ve que en todas las comunidades hay quejas. Él también se reúne con ellos y al final entiendo que si un verificador hace mal las cosas, pues igual la acreditación, no sé yo hasta qué punto no se la podrían quitar, a lo mejor. Entonces yo creo que esto al final sí que con todo esto va evolucionando y yo sí que estoy notando que los expedientes ahora cada vez vienen mejor. O sea, vienen más claros, vienen más documentados, mejores cálculos. Entonces entiendo que evolucionará hacia lo que tú comentabas. Pues nada más, si no tenéis más preguntas. Bueno, pues vamos a dar por terminada la jornada en hora y ahora pues vamos a tener un pequeño aperitivo. Os vuelvo a agradecer la asistencia tanto a los participantes en la mesa como al público y de nuevo a Iberdrola por el patrocinio de la jornada y al parque por vuestro apoyo en montar todo esto. Muy bien, pues muchas gracias y seguimos hablando en el aperitivo.